Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidos. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos la presencia en nombre de SADOC Córdoba a este momento, como nos gusta llamar a nosotros, este momento de intercambio de saberes, porque ya somos líderes pedagógicos. Entonces, bienvenidos. Y antes de iniciar esta charla, algunas consideraciones. Comentarles que, por suerte y en agradecimiento a todos los que se han inscrito, hemos llegado a 354 inscriptos para esta convocatoria. Así que vamos a solicitarles, sí, que inscriban sus nombres y sus correos en el chat para la confección de los certificados, atendiendo, por favor, a que no lleven ningún error de tipeo, porque si no van a salir así los certificados. Y si ponen mal alguna letra del correo, no van a llegar. Entonces, cuiden de que esto esté bien escrito. Solo se van a entregar certificados a las personas que asistan al evento, no solo a los que se inscriben, porque si se inscriben y luego no asisten, no van a tener el certificado. La condición sine qua non es que tienen que estar presentes. Van a poder intervenir en el chat con comentarios, con preguntas, y al finalizar la exposición va a haber un momento para las consultas. En esta oportunidad nos convoca una temática que como Secretaría de Educación hemos proyectado trabajar durante este año en el marco de los ejes que ha planteado el Ministerio de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación. Bajo el eje sentido vamos a abordar currículum, saberes y prácticas. Van a ser 4 módulos. Este es el primero de ellos, que vamos a abordar autoevaluación institucional. Va a ser 1 por mes. Luego vamos a tener PCI, es decir, proyecto curricular institucional, luego acompañamiento de trayectorias escolares y vamos a finalizar con plan de mejora institucional. A continuación, bueno, le voy a dar la palabra. Vos, Leo, decime si se encuentra Gloria. Ahí te quedó, Moni. Sí, estoy, Moni, Sí, Glory, estoy. no te veo, discúlpame, bien ahí. Gracias, Gloria. Le voy a dar la palabra entonces a nuestra secretaria general adjunta, la profesora Gloria Subils, que nos va a saludar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los docentes, las docentes que seguramente han salido bastante rápido de sus lugares de trabajo y están en este momento formando parte de esta sala. Bueno, muchas gracias. Gracias también a nuestros compañeros que forman parte de las distintas delegaciones, delegación Villa María, delegación Río Cuarto, delegación Punilla y delegación Córdoba Capital, a los compañeros de la seccional Córdoba. Bueno, la verdad que es un gusto formar parte de esta jornada que vamos a compartir. Bien lo decía Mónica, SADOC se ha propuesto acompañar las políticas que desde el gobierno están ya designadas y bueno, justamente a nosotros nos interesa abordar este tema, escuchar a las compañeras y a los compañeros docentes que justamente el tema gestión directiva es un tema que preocupa y que ocupa a nuestras compañeras en las escuelas. ¿Por qué decimos que nos preocupa y que nos ocupa o nos debemos ocupar? Porque es una tarea de todos en cada una de las instituciones. Sabemos que en todas las instituciones hay conflictos y que esos conflictos, la manera de poder abordarlos es justamente con una gestión directiva que se ocupe de eso y que escuche a sus compañeros y a sus docentes de cada lugar. Así que bueno, estamos aquí nosotros brindando esta posibilidad para que entre todos podamos apropiarnos de herramientas, de experiencias, de saberes y de cada una de las cosas que se puedan también después debatir en el final de la charla.
Así que desde ya muchas gracias y bueno, que estemos bien en esta tarde. Gracias, Gloria. Y bueno, hablar de autoevaluación institucional es clave para una comunidad educativa, ¿no? Como decía Gloria, para una comunidad educativa consciente y cohesionada. Y no debe ser vista quizás como un mero requisito técnico o administrativo, ¿no? Sino como una poderosa herramienta de transformación interna. Sin lugar a dudas, esto coadyuvará a la construcción de un entorno educativo saludable, participativo y con identidad propia. Para ello, nada mejor que nuestra invitada de hoy, quien será presentada por nuestra secretaria de Organización y Tesorería, profesora Graciela Reinaudo. ¿Estás allí, Gran? ¿La ves, Leo? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Estaba muteada, perdón. No iba a poder decir nada. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida Ana Carolina a este espacio. Y ahora paso a decir su formación académica. Es maestra superior en Instituto Superior Carlos Alberto Leguizamón, postítulo especialización en gestión de instituciones educativas, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, nivel actualización. Licenciada en Comunicación Social, Orientación Comunicación Institucional, tema de tesis, Comunicación y Educación, Universidad Nacional de Córdoba. Máster en Gestión de Instituciones Educativas, Universidad TEC Virtual. Formación en curso, maestranda en Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba. Doctoranda en Comunicación Social, ESI, UNC, nivel 3. Doctoranda en Ciencias Políticas, CEA, UNC. Con experiencia en dirección de los niveles inicial, primario y superior, representante legal, asesora pedagógica en diferentes niveles educativos, presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, mandato finalizado en el 2024. Miembro de diferentes equipos de investigación de la UNC y UCC. Directora de tesis Comunicación y Educación, UNC. Miembro referente en el equipo pedagógico CONSUDEC. Las áreas de trabajo en las que tiene experiencia de investigaciones y trabajos realizados. Proyectos educativos para la mejora institucional. Comunicación y educación. Los proyectos educativos y su enclave en los contextos. Educación y política, el rol del formador en la escuela de la democracia, políticas educativas de la democracia. Tecnología de información y la comunicación en la formación docente. Nuevos entornos educativos, desafíos pedagógicos e institucionales en la formación docente. Políticas educativas y agencias sociales para su cumplimiento. El paso de la prevención a la promoción de derechos para la infancia y adolescencia. La educación como un derecho en América Latina. Bienvenida, Ana Carolina. Muchísimas gracias, Graciela. Nuevamente bienvenida, Carolina, y el espacio es tuyo. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Lo primero y principal que hay que saber. Perfecto. Bueno, la agradecida soy yo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Sindicato Argentino de Docentes Particulares, del cual también soy afiliada, porque considero que un espacio sindical, gremial, tiene la noble y desafiante tarea de ocuparse de todo al mismo tiempo, ¿no? Las condiciones laborales, la coyuntura, la profesión en sí misma, pero siempre sin abandonar la prioridad que significa ocuparse de la calidad de educación. Pensar en esto nos lleva a pensar en algunas
algunos tópicos que, como todo recorte, quiero aclarar, he seleccionado algunos de los tantos autores que sirven para abordar esta temática. Y me gusta comenzar diciendo quién soy, porque como se leyó, esos son mis alcances académicos. Yo soy la abuela de Bautista y Justina, soy la mamá de Lara y Malena, vengo del aula, hace muchos años que piso las aulas en todos los niveles, y eso me ha permitido tener esa picazón intelectual de querer seguir formándome, justamente porque me sentía interesada y comprometida con los desafíos epocales. Yo les cuento a mis alumnos de la universidad que por mi trayectoria han pasado las 3 leyes. Fui alumna con la 1420, la normalista, estudié la docencia con la ley federal y la ejercí, y asesoré con los desafíos de la Ley Nacional de Educación. Así que por el intelecto y por el cuerpo van pasando en la profesión los distintos tiempos del sistema educativo. Así que reitero mi agradecimiento, celebro la apuesta del sindicato y les agradezco a todos su participación. Si les parece, como punto de partida, me gustaría aclarar que, como bien dijeron los referentes del sindicato, esta es una conversación entre pares, por lo cual les pediría que lo hagamos dinámico a través de las preguntas o comentarios de un cierto ordenamiento que he seleccionado para conversar en esta tarde. Así que la presentación en diapositivas no tiene que ver con inaugurar seguramente ningún tema, más bien lo pongo en la mesa para conversarlo, ¿no? Vamos a ir transcurriendo este tiempo pensando que la gestión directiva y la autoevaluación institucional son, a mi modo de ver, un proceso humano, político y trascendente. Vamos a la siguiente. Y explico por qué. Me parece que considerar la gestión como un proceso humano, político y además trascendente nos ayuda a pensar en algunos pilares. La autoevaluación durante mucho tiempo ha sido considerado un momento en el ciclo académico, un dispositivo dentro de la burocracia administrativa de la escuela, un insumo para la gestión, y muchas veces nos hemos centrado en pensar la autoevaluación en un momento dado. En la investigación que llevo en curso, lo que me propongo es conversar con ustedes que justamente la autoevaluación institucional para mí es un proceso porque es un continuo. Esta autoevaluación institucional, entonces, como pieza fundamental, siempre va a mirar como en el horizonte la calidad académica. Pero digo que es un proceso dinámico que está centrado en la realidad y en el horizonte de mejora, porque muchas veces se nos pone en situación de pensar la autoevaluación o a la finalización del ciclo lectivo o a comienzo del siguiente. Y parecería, más bien para que lo pensemos, parecería que la ocurrencia de los incidentes críticos durante el proceso académico de un año lectivo se guardan como en una caja para ponderarlos en un momento posterior. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes que considero no solo que no debe ser un insumo para un momento, sino que no solo debe ser un insumo, puesto que quienes entraman el proceso de autoevaluación institucional son las personas. Y así nos lleva a la relación entre la gestión, el liderazgo y la autoevaluación institucional. La gestión está centrada en la mejora, en la posibilidad de generar procesos que hagan eficiente el servicio educativo que se presta, pero la comportan
pone en su cuerpo las personas. Es por eso que la relación entre la autoevaluación y quien la anima, por caso el equipo directivo, no es para mí un dato menor. Vamos al siguiente. Para pensar entonces la gestión y para que conversemos, por supuesto que los invito a que, además de escribir en el chat, quienes quieran puedan levantar la mano para conversar. Pensar en la autoevaluación institucional nos lleva a pensar en cómo se anima, cómo se lidera ese proceso de autoevaluación. ¿Por qué en algunas comunidades u organizaciones es un poco más eficiente, ágil, y en otros entornos o territorios esto se vuelve una materia de discusión, de confrontación, como un proceso que se va empantanando y no transcurre de un modo ágil? Bueno, porque pensar la autoevaluación es pensar en el liderazgo, y eso nos lleva a pensar las condiciones personales de quienes intervienen, las condiciones profesionales, lo institucional y el contexto. Seguimos. Pensando ya en la autoevaluación institucional como un proceso humano, este liderazgo generalmente no es considerado al momento de la organización de la autoevaluación institucional. Sin embargo, quienes animan el proceso institucional, con sus habilidades psicosociales, también pueden convertirse en facilitadores o en personas que van complejizando el proceso de análisis y reflexión que supone pensar la autoevaluación. Allí algunas palabras, este material por supuesto después lo dejo para si sirve en algún momento. La propia personalidad empieza a cobrar una preponderancia porque es en el equipo de gestión la personalidad la que en otro momento va a jugar un rol para, en el proceso de autoevaluación, poder definir, identificar, resolver o abordar lo que supone el conflicto. Algunas de las habilidades para pensar de aquellos que llevan adelante el proceso de autoevaluación tendrán que ver con fortalecer capacidades para mirar a futuro esta visión, para inspirar, reconociendo las habilidades y potencialidades de cada uno de los recursos humanos, simbólicos y materiales que tiene una comunidad. Tendrá que desarrollar la capacidad de un pensamiento estratégico, es decir, pensar lo situacional para un momento en una comunidad, aunque después el reporte tenga ciertos recortes estandarizados. Tendrá que desarrollar esa capacidad táctica para poner en práctica aquello que es lo mejor para un determinado momento, ¿no? Y tendrá que tener estas habilidades de cierta responsabilidad en el proceso, ser metódico, para que, por ejemplo, aquello que se pregunte en la autoevaluación institucional, aquello que se indague, no quede en el vacío como un dato que queda en el olvido. A veces, en el proceso de autoevaluación institucional, somos muy eficaces a la hora de la pregunta, pero no tanto en lo metódico, en lo táctico y en lo estratégico para cuidar ese dato que surge en la respuesta, ¿no? A veces parece que si el dato no responde a la pregunta inmediatamente, ese dato no lo ponderamos, decimos en estadística, ¿no? Lo dejamos allí como algo que no estaba dentro de lo previsto o consultado. Sin embargo, como dicen, el primer axioma en comunicación es
es imposible no comunicar. Cuando algo es comunicado de manera positiva, uno lo puede entender y trasladar perfectamente. Sin embargo, cuando algo es recurrente, pero se presenta de modo confuso, por ejemplo, o bajo la negación, o bajo el conflicto, parece que nosotros siempre en gestión lo ponemos en un costado. Y sin embargo, eso comunica algo, aún o cuando hay bajos niveles de participación. Esos son datos en la autoevaluación institucional. Son datos relevantes porque todo lo que ocurre es un dato comunicado. Por supuesto que quien lidera, quien entrama, quien anima a una comunidad, a un grupo de personas, vamos a decirle en términos ideales una comunidad, ¿no? Aunque después vamos a ver alguna diferencia. Pero quien anima, quien lidera, tendrá que poder tener habilidades para la negociación, para la empatía, para la escucha activa, para la escucha a momento necesario, para poder jugar el rol de un líder que identifica dónde hay mayores potencialidades dentro de su equipo y dónde están las mayores debilidades o potencialidades en proceso. Vamos a la siguiente. A su vez, esta autoevaluación es un insumo para la gestión, ¿no es cierto? Habría que pensar de qué gestión hablamos cuando hablamos de gestión. ¿Quiénes comportan el equipo de gestión? Bueno, rompiendo un poco los moldes, me gustaría compartir con ustedes que pienso que cuando uno evalúa, cuando uno está poniendo la reflexión, el análisis sobre la propia realidad, que eso significa autoevaluación, uno tiene que pensar que lo que está tratando de descubrir es la evolución, el acrecentamiento en los niveles esperados de cierto punto de partida. Y eso, tal como lo indica la jurisdicción, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, eso que llamaremos contexto es nuestro punto de partida. Es decir, que en el proceso de autoevaluación, quienes... A ver, vamos a... Ahí está. Con perdón del colega lo vamos a silenciar. Y esto es tan importante como considerar que la evolución, la mejora, la transformación, tienen que ver con la propia realidad. Aunque, como les presentaba en la primera diapositiva, yo considero que la autoevaluación en la gestión directiva es un proceso humano y es político y es trascendente, porque va a trascender el tiempo como contenido profundo, va a trascender las personas que componen ese equipo en el que se presenta este insumo de autoevaluación institucional. Es decir, que pensar en resultados alcanzables nos lleva a pensar en la realidad de contexto institucional, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de lo político que entran en esta política? Vieron que lo político se considera aquellas condiciones sociales, sociodemográficas, las condiciones en las que está cada institución, eso es lo político. Y la política es aquello que se implementa, se ejecuta. Entonces, la autoevaluación institucional es una política institucional, pero que va a estar atada, ligada, referenciada, impregnada con aquello del contexto, ¿no? Por eso el valor que tiene un insumo de autoevaluación institucional es pensar cuáles son los puntos de partida de esta institución en este tiempo, ¿no? Por caso podría darse momentos de recambio de personal,
de baja o aumento de matrícula, digo, cosas que nos pasan a todos, ¿no? De ampliación o reducción de un servicio educativo. Es decir, todo eso hace a las condiciones del punto de partida donde se implementa el instrumento, ¿no? Pero no por ello sus resultados tienen que estar comparados con los de una propia región, ¿no? A veces lo que le supone a la vida de una institución es lo que le da tinte a su experiencia, y la autoevaluación institucional es trascendente porque se torna una experiencia para quienes lo integran. No solo en ese momento, sino porque hay una historicidad de la propia organización, de la propia escuela, hay una biografía de quienes intervienen, y hay múltiples sentidos, ¿no? A dónde queremos llegar, de qué modo queremos llegar. Es decir, que básicamente es importante considerar que los avances son individuales o colectivos, pero se comparan con la historicidad de esa propia institución. Y por supuesto que allí la gestión se va caracterizando en su progresión según el tipo de decisiones que toma, va teniendo con la autoevaluación institucional algunos perfiles. Podemos pensar que quienes están como equipo de gestión pueden estar en alguno de estos niveles, ¿no? A veces quien lidera o quien que está en gestión, el equipo de gestión, puede estar en un nivel aspirante, digamos, aquel que tiene la capacidad para darse cuenta de lo que ocurre, las recurrencias, pero toma ese dato, lo identifica, lo clasifica, lo registra y lo considera como hechos. Ya cuando la gestión va creciendo en su profesionalismo, puede tener características de identificar, clasificar los datos que surjan, pero puede avanzar a tomar decisiones pensando en las metas de la institución. Esto puede ser, por ejemplo, cuando hay una preocupación central, como les decía hace un instante, hay que recuperar matrícula, hay que cerrar una división, hay recambios de personal, hay recambios de autoridades, ¿no? Esos contingentes, eso que ocurre en un momento dado, es también un dato transversal. Y entonces cuando el equipo de gestión que lidera y anima, o debiera poder hacerlo, obtiene los datos del insumo de autoevaluación, lo que debiera poder hacer es conectarlo con esa realidad, con ese contingente. Ya cuando esa gestión tiene incluso características de un liderazgo ya avanzado, además de relacionarlo con la cultura de la institución, el propio insumo de gestión lo pone en diálogo con los miembros de la comunidad. Es decir, que aquello que se pregunta también es acordado entre los distintos integrantes, ¿no? Tal como dice Pilar Posner, uno tiene que saber armar equipos y tiene que saber aquello en lo que no nos va bien como institución, ¿no? Entonces, en esa conformación de equipos, si el equipo de gestión ya tiene un liderazgo profesional avanzado y va a abrir el juego a los integrantes de la comunidad, lo que invitamos es a que esos equipos no se formen de manera aleatoria, no se formen porque son los del departamento tal o cual, porque son los del turno tal o cual, sino más bien, pensando en esa diapositiva de las características del líder, las características personales, sino más bien que esa conformación de equipos esté acompañado de cierta táctica y estrategia, aunque el término viene de la cultura más bien
militar, pero lo resignificamos sabiendo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Que tenga esa inteligencia circular de poder decir quiénes son aquellos integrantes de esta comunidad que lideran a su vez ciertas cuestiones, ya sea la capacidad de diseñar itinerarios para la consulta, la capacidad de manejar la tecnología para poder convertir los datos que surjan en líneas de base, o aquello que reconozco, ¿no? El experto con el Nobel, lo que a la institución en su propia realidad le pueda servir, le pueda tener significado para que todos participen. Por supuesto que si este liderazgo se convierte en un liderazgo más experto, podrá no solo armar esos equipos reconociendo liderazgos, sino que además convertirá todo lo que ocurre en líneas de base para ser consultadas de manera constante, ¿no? Podrá ser el elemento fundante para decir, bajo un liderazgo participativo, liderazgo distribuido, podrá decir, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta porque es la palabra que ha surgido del propio equipo, sin temor a que estas participaciones en la autoevaluación institucional estén acompañadas de la crítica, de la queja, del malestar. Por eso decíamos en las primeras diapositivas, quien lidera, quien gestiona, tiene que tener la capacidad, la habilidad, la templanza para manejarse con cautela, no sentirse atacado cuando existe una crítica, para manejarse con determinada inteligencia emocional que le permita administrar estos recursos, ¿no? Estos recursos simbólicos, si son saberes, o estos recursos humanos en lo afectivo que ocurre cuando se participa bajo la queja o la demanda, ¿no? Entonces, nada de lo que ocurre cuando hay un proceso continuo de autoevaluación institucional puede ni estar librado al azar, ni estar menospreciado. A lo sumo, como la propia etnografía nos dice, como propios del lugar, podremos tenerlo en cuenta en ciertos momentos, ¿no? Que quede, como dice Gers, que quede como algo latente, como un significado latente. En este momento no lo tomo, pero lo considero. Seguimos. Estaba chusmeando a ver si había alguna consulta o participación en el chat. El modelo de autoevaluación institucional tiene que tener ciertos criterios. Y los tenemos que poner sobre la mesa, lo tenemos que poder conversar. ¿Es un dispositivo? Sí, es un dispositivo. ¿Es un momento para pensar el horizonte? Sí, es un momento. Pero es sobre todo la experiencia compartida. Es ponerle la palabra a los colegas para decir quiénes somos, ¿no? Marta Ceballos va a decir cuál es el punto de partida, la hora, la realidad, cuál es el ideal y cuáles son los caminos, ¿no? Pero para que esto pueda llevarse a cabo de una manera eficiente, eficaz y además significativa para las personas que conforman la comunidad, estas características nos parece que son muy importantes, ¿no? Que tenga veracidad, es decir, que tenga honestidad, coherencia, además de responsabilidad en el manejo de la información, pero sobre todo que tenga veracidad, que el dato que allí se vuelca, se pone en común, esté centrado en algo que es concreto, es de la vida de la institución. Cuando veamos un poquito conflicto, vamos a ver por qué
hago esta aclaración, pero digo, que sea algo real, ¿no? Algo que le preocupa o le ocupa, debo decir algo que todos sabemos, pensando en las dimensiones de una institución educativa, ¿no? Lo pedagógico didáctico, lo sociocomunitario, los recursos económicos, ¿no? Digo, pensando en eso, que los datos a los que se arribe, que se vayan listando, sean veraces, ¿no? Que no estén teñidos. Y digo esto pensando, por eso digo que la autoevaluación institucional es un proceso humano y es político, ¿no? Que tenga veracidad, es decir, que puede estar conectado con una evidencia de aquello que se dice que es necesario considerar o ponderar. Por supuesto que la autoevaluación, como decíamos recién, necesita que refleje la palabra de todos, ¿no? Digo, dando vuelta a la página, en estas tradiciones pedagógicas que les decía ahí, que me causan gracia, me habitan las 3 leyes del sistema educativo, como la historia del sistema educativo en la trayectoria de los docentes cuando tenemos 30 y tantos años. La verdad es que tiene que haber una participación para que lo que ocurra no sea lo legal solamente, ¿no? Sino que sea lo legítimo, lo que nos permita transitar el camino de la transformación estratégica como una evolución. Nos podrán compartir las diapositivas al mail, seguramente después, ¿no es cierto, Mónica? Después los comparten a través de la página. Así me detengo un poquito. Qué lindo cuando hay una pregunta. A ver, la leo. Dice, ¿qué sucede? Dice Ruth. ¿Qué sucede en el equipo de trabajo? Siempre son los mismos los que ejecutan acciones positivamente. ¿No se estaría sobrecargando a los mismos docentes? Y es que es un vicio de oficio. Lo voy a poner en esos términos, ¿no? Ruth, si querés ampliar tu pregunta, ¿querés que te demos la palabra? ¿Tenés micrófono? ¿No? Bueno. Interpretándote, me permito interpretarte, lo que suele ocurrir muchas veces es que el equipo lo tiene que armar entre aquellos, porque y ellos lo van a terminar rápido. No, bueno, ellos van a ser prolijos, lo van a entregar a tiempo. Y digo, todos somos, por eso traje a colación a Pilar Posner. Me gusta cuando ella expone que... Ruth ha levantado la mano. Te escuchamos, Ruth. Listo, ahí abrí el micrófono. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, muchas veces ocurre una cuestión, que en los equipos de trabajo tenemos los que muestran cierta capacidad para algunas cosas y que están siempre predispuestos. Y otros que dicen, no sé, no puedo, me cuesta, no quiero, no me animo, no sé, una interminable lista de no sé, motivos por los que se exponen diciendo, no se puede hacer esto, no puedo yo, lo haces vos mejor, y siempre terminan siendo las mismas personas que trabajan. Cuando elegimos a alguien, vos decías, Ana, por ejemplo, elegimos a ver quiénes son más aptos para esto, para lo otro. Eso cuando se da en un equipo donde hay personas con mayor amplitud para elección. Y cuando no pasa eso, ¿qué hacemos? Porque por ahí, digo, no siempre vamos a decir que no tienen ganas de trabajar. Por ahí pasa que no tienen la capacidad para ciertas áreas y otros la desarrollan más. Y ese personal se ve sobrecargado de un montón de cosas, se termina comprometiendo siempre el mismo, y a mí me preocupa, porque yo hace más de 30 años que soy docente y lo veo constantemente y sigue sucediendo, aunque se renueve el personal, ¿no? Yo soy unas antiguas. Bueno, me parece que es
muy bonito el comentario de Ruth, aunque complejo, y me parece que por eso es importante pensar la autoevaluación institucional también como un proceso, además de humano, político. Cuando hablamos de un proceso político, no estamos hablando de un proceso partidario, ideológico. Puede haberlo, pero estamos hablando de la gobernanza, ¿no? Y cuando hay criterios de gobierno, lo que tiene que existir podemos pensar que es necesario que exista en una institución educativa, es que en este proceso el líder, el equipo que lidera, vaya buscando las mejores estrategias para crear condiciones para que posibiliten la participación. Si yo pienso en las condiciones estandarizadas, momentos, tiempos, criterios, si lo pienso estandarizado, o la abulia, el desgano, la apatía, que vuelvo a decir lo mismo, en comunicación decimos que es imposible no comunicar, así que el silencio, el argumento, iba a decir excusa, pero el argumento constante de no puedo, no sé cómo, le implica al equipo directivo un liderazgo para identificar una estrategia que pueda crear condiciones, primero, de una cuestión que es la pertenencia, ¿no? Lo digo en términos de proceso, porque esto no es porque se diga que per se cumple, ¿no? Hay un testimonio cotidiano, hay un cuerpo que poner, hay una palabra que decir, un momento para escuchar, analizar cuáles son las condiciones que son necesarias que exista para que ese integrante de esta comunidad pueda participar y de qué modo, ¿no? Pero que será un proceso, ¿no? Es una parte de acrecentamiento de compromisos que es necesario que existan, ¿no? No es pensar estandarizadamente. Puedo considerar los insumos estandarizados para transformarlos a la versión en que este equipo, del que tengo que tener claro cuáles son las condiciones, necesita transformarse, ¿no? Que sea participativa la autoevaluación institucional no significa que se logre por decirlo, como tantas cosas que tienen carácter enunciativo y lleva tiempo corporizar esto. A ver que hay otras participaciones acá. Mario Almirón dice, coincido plenamente en que la legitimidad de la autoevaluación está dada por la participación de los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, se ha instalado mucho desde los medios masivos de comunicación la evaluación desde la afuera mediante pruebas estandarizadas encaminadas a medir la calidad educativa. Como partiendo de la escuela podemos revalorizar la autoevaluación con participación docente de cara a la sociedad. Bueno, ahí vamos a conversar, ¿no? Digo, Mario, ¿querés tomar la palabra? Esperamos, está silenciado, o es suficiente que te lea. A ver. Hola. Sí, Mario, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? No, bueno, esto tiene que ver con algo que creo que todos somos conscientes y es que la calidad educativa, que por cierto, como calidad integral de la educación es una preocupación de todos, muchas veces queda restringida a pruebas estandarizadas y el común de la sociedad, no desde luego quienes estamos más inmersos en el sistema educativo, pero el común de la sociedad tiene una imagen de la calidad educativa restringida a esas pruebas estandarizadas, cuando a mí me parece que tiene mucha más riqueza, profundidad, diríamos, y más realidad,
la autoevaluación en los términos en que la presentas. Esa era un poco la inquietud. ¿Cómo salir de ese, de alguna manera, problema? Gracias. Yo creo, no, gracias a vos. Yo creo que lo que Mario trae a colación es de suma importancia, y al menos en la universidad, trabajando en política educativa, lo que suelo pensar con los colegas es la importancia de conocer cuáles son las discusiones de agenda a nivel regional y global y ponerlas en común con la comunidad. Una vez que esto se ponga en común, lo principal que ocurre es, cobra sentido, ¿no? Evaluar, hay que evaluar, pero no como un dispositivo que sea ajeno a la vida de las instituciones. Y me parece, sí, que allí el profesionalismo técnico de los equipos de gestión puede trabajar de una manera estratégica aquello que se pide dando cuenta de lo que se es. Porque de nada podría servir, digo, para eso está la DINIESE, nosotros podemos ir, ver en qué posiciones están, cuáles son las estadísticas, ¿no? Como dato para un mapa, o el material de Axel Rivas, que pone el mapa del estado de situación de la Argentina, como dato para la estadística, está bueno brindar un dato. Pero lo primero que tiene que servir es a la propia comunidad. Ahora, el equipo de gestión necesita liderar el sentido que adquiere trabajar ciertos tópicos, ¿no? Y sí, de una manera estratégica, con medidas tácticas, poder traducir y relacionar incluso frente a las autoridades, ¿no? Me parece como interesante formar también el recurso humano de una comunidad para que entre todos se pueda dar cuenta en escritos pedagógicos que sean potentes para los que viven en esa comunidad, pero tampoco considerando una visión endogámica solamente. O sea, puedo entender cuáles son, debiera poder compartir con los colegas cuáles son los criterios, los principios epocales de la educación, desde lo supranacional, los organismos globales, hasta los regionales, los acuerdos que se han celebrado, las adherencias que hay, las adhesiones que hay a ciertas políticas públicas en educación para la región, para que de allí en cascada poder decir, bueno, ¿y yo cómo? Y entre nosotros, ¿quiénes? ¿De qué manera? Creo también que en este aporte de Mario, también la educación sufre pendularmente dos vocaciones. O somos educación y entonces no tenemos criterio organizativo, o somos una empresa y entonces respondemos como tal. En el medio, la educación, yo le llamo ese lugar irrenunciable, ¿no? Porque como política pública, los gobiernos, las administraciones de gobierno, vienen dándole el lugar de obligatoriedad, y hay que celebrarlo, pero digo, en el medio tenemos que poder, y ahí se relaciona con un punto nodal, incluso de los gremios y los sindicatos, que es el trabajo docente. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿A quién le sirve? ¿De qué manera lo vamos a hacer significativo para nosotros? Por eso, además de pensar que no es solamente una evaluación externa la que nos va a decir cómo somos nosotros en esa radiografía de vida, de existencia, de servicio, tenemos que poder, si no es la estandarizada, lisa y llanamente descontextualizada, ¿cuál sería nuestro mecanismo? Porque evaluar hay que evaluar. Para pensar en este ejercicio sencillo y práctico, dice ahí la diapositiva,
que nosotros necesitamos decirnos con veracidad, participando, haciéndonos corresponsables, que esto nos empodere para poder decir, esto que hacemos, lo vamos a hacer porque es significativo para nosotros, que llega al último punto, la pertinencia. Para ubicar esto que pregunto, ¿qué vida va a cobrar posterior a que genere el documento, lo suba donde lo tenga que subir, lo entregue en el tiempo que tenga que... ¿En qué nos va a cambiar como comunidad? ¿No? Entonces me parece muy valiosa la participación de Mario en este sentido. No es solamente la mirada externa, o cuando llega un asesor, por eso yo ponía en las diapositivas algunas, y no nos olvidemos de la etnografía y la investigación acción, la investigación cualitativa. Hagamos cosas que después podamos sostener nosotros. Podemos llamar a un asesor, pero ese asesor tiene que conocer nuestra vida, porque somos nosotros, en criterio de investigación-acción, los que vamos a tener que continuar con el recorrido que se nos propone. Así que muchas gracias, Mario, todo un debate. Gabriela dice, todos seguros tienen algo para aportar, todos habitan la escuela. Samantha dice, en nuestro colegio nos dividimos en diferentes grupos, donde cada uno elige dónde estar. Samantha, ¿querés contarnos un poquito de lo tuyo? ¿O aporte? Hola. Bueno, a lo mejor no. Ahí está, se escucha. Sí, Samantha. Bueno, en nuestro colegio siempre a comienzo de año nos dividimos en grupos, supongamos para ciencias, para la feria de ciencias, para matemática, para cultura digital, y cada uno elige dónde quiere estar. Entonces también me parece que siendo participativo y donde elegir cada uno dónde quiere estar, también está bueno porque es como que da más participación y cada una aporta de donde sabe. Claro, en eso que dice Samantha, gracias Samantha, en esto que aporta la colega es importante en qué eslabón se encuentra el equipo de gestión. Aspirante, experto, profesional, porque digo, si es aspirante, va a decir, no, bueno, los equipos los armo yo porque usted está a la mañana, porque usted está a la tarde, ¿no? Esa necesidad pragmática de cumplir con un requisito sin mirar al sujeto, al humano, que compone ese equipo al cual le voy a derivar una parte de la gestión de la vida de la institución, ¿no? Entonces, por supuesto que no siempre, vamos a decir lo incómodo, no siempre vamos a poder cumplir con los deseos de las personas, pero para eso, yo he llamado a este trabajo un proceso. Comenzaremos con una participación voluntaria, a gusto, por interés o por formación, en un primer momento, pero en la vida institucional iremos todos considerando que el proyecto es de todos, con lo cual hay que habilitar condiciones para que se profesionalicen la mayoría de los recursos humanos, vamos a decir, nuestras personas, las que forman la comunidad, ¿no? Porque a veces hablamos de recursos humanos y parece que fuese una cuestión de intercambio. Pero digo, recursos como algo que yo puedo contar con algo valioso, a ese punto lo llamo un recurso humano. Seguimos un poquito con las diapositivas. Esto que habíamos comentado anteriormente, hablar de la autoevaluación institucional como un proceso político es considerar una cuestión que es muy importante, a mi modo de ver, cuando se produce este momento, la construcción del dispositivo, el análisis, la reflexión sobre el mismo, si es sostenible o no esta pregunta, a dónde lleva. Lo importante es que todos debiéramos considerar
que no se disputa poder, se construye autoridad, y la autoridad la otorgan los demás. Cuando decimos que es un proceso político y no se disputa poder, me vuelvo a pensar que muchas veces las comunidades donamos mucho esfuerzo, mucha emoción, mucho tiempo a los conflictos, porque consideramos que este conflicto de intereses, puede ser considerado así, es un menoscabo a mi autoridad. Por eso comenzaba con estas cuestiones que son valiosas en el equipo de gestión, entre ellas inspirar, animar, tener visión, tener autocontrol, tener empatía. Cuando decimos que uno disputa el poder, hay ciertas inseguridades, por supuesto, estamos hablando en términos generales, ¿no? Cuando hay algo que no se cede, ya vamos a llegar a la parte de conflicto, espero ser más eficiente con el tiempo, la autoridad primero se distribuye, luego se construye, pero finalmente a la autoridad la otorgan los demás. Cuando yo con el otro me subjetivo, es el otro quien me dice cómo valgo para esto que estoy diciendo. Sí, Gloria. Sí, quería agregar allí que la autoridad también creo que va de la mano con la autonomía, ¿no? Porque, bueno, muchas veces tenemos el lugar que estamos ocupando con la autoridad propiamente dicha y descrita como vos lo has dicho, pero también si no nos sentimos, esto que planteaban por allí las compañeras, yo no me siento lista para esto me parece que me cuesta más, esto no me sale tanto, bueno, también tengo que estar convencida de lo que puedo hacer, tengo que conocer mis propias limitaciones y tengo que saber realmente qué es lo que quiero. Bueno, y es mucho más amplio el concepto, pero es desarrollar nuestra propia autonomía desde nuestra concepción, desde nuestra familia, desde nuestro modo de vida, como también en el lugar en que nos desempeñamos. Va de la mano con el concepto de autoridad y autonomía. Eso Sí, nada más. me parece vital, te diría, Gloria, porque hay dos cuestiones allí que sería bueno pensarlas, ¿no? No para la respuesta, sino para quedarnos con la pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden poner en práctica en una institución? Y ahí sí me voy de trabajo docente, porque creo que es muy importante considerar los síndromes que hoy afectan al colectivo docente por la sobrecarga de tareas, por la presión frente a las tareas. Me parece que es importante dos cosas. Como proceso, ir preparándonos para que todos seamos profesionales y hagamos en buena medida lo que este sector en el profesional de tarea nos hemos abocado, que es la educación, que no es solamente la gestión curricular, sino que, y no es solamente una tarea, un trabajo, sino entonces que podamos crear condiciones institucionales para que cada vez más personas de las que componen la comunidad puedan sentirse seguras, fortalecidas, reconocidas, y a su vez sincerar el principio de responsabilidad compartida, ¿no? Porque es tan grave pensar un equipo de gestión que piense el proyecto para los docentes, sin los docentes. Recuerdo este último reclamo por la ley de discapacidad y por las cuestiones a implementarse, decía la gente del colectivo de discapacidad, hablen de discapacidad, no hablen de discapacidad sin los discapacitados, ¿no? Entonces me parecía tan importante, digo, es importante formarse para acrecentar nuestros conocimientos porque todos, llegando a la escuela, a la institución social, educación, tenemos seguramente algo con lo que enriquecerlo. No va a ser
desde la exigencia descontextualizada, arbitrando el poder como el otro se va a considerar comprometido. Al contrario, es un acompañamiento humano, versátil, flexible, que pueda reconocer la situación en la que están cada una de las personas que componen el equipo o la comunidad educativa y acompañarlas a medida. Pero, sincerando, hay dos cuestiones que mirar. Ni el agobio, ni el siempre los mismos, porque el resto no. Entonces, ese fino equilibrio implica un trabajo artesanal de quien lidera la comunidad, el equipo de gestión, ¿no? Así que sí, me parece que es importante. Seguimos, por favor, con la próxima diapositiva. Solo para así, para mirar, ¿no? Hay distintas formas de ver la autoridad, no las voy a leer, las dejo como un registro del recorrido, pero hay una autoridad que a veces se ejerce de modo coercitiva. Esa que es inflexible, que es rígida. Por supuesto, en las comunidades educativas, desde la gestión, no va a ser mediante la fuerza ni la represión, pero a veces, en esto que ponía Gloria recién en la mesa, pensar la autoridad de un modo coercitivo es más bien centrarse en el poder, ¿no? En el dominio del otro, porque tiene que legalmente cumplir con cierta participación o compromiso. Apuesto más a una autoridad que sea integral. La verdad que no me quedo con ninguna de las que están descritas acá, pero digo, las considero, están en políticas puestas así. Gobernar una institución educativa es un ejercicio político de la administración de los recursos, los fines, el horizonte, el manejo de la cultura. Pero pienso que sería bueno considerar una autoridad que sea no solo integral, sino que sea íntegra, ¿no? Una autoridad que considere las posibilidades del entorno, del contexto y de las personas con las que necesariamente tengo que contar, ¿no? Pero digo, hay modos, tampoco la autoridad permisiva, aquella que cualquiera puede hacer lo que quiera, es la solución en este sentido. Cuando decimos autoevaluación institucional, estamos hablando de un proceso para el crecimiento de todos, personal y comunitario, pero también el desarrollo personal, ¿no? ¿Qué aprendo? ¿Cómo me entreno para aprender? ¿Cómo soy considerado? ¿Qué manera tengo como gestión de poner en práctica de manera estratégica los reconocimientos a los distintos miembros de la comunidad, ¿no? Los incentivos. Yo digo en este punto, la administración de las empresas nos ha ganado de mano en algunos temas, ¿no? Ellos ya van por la cuarta teoría de la administración de las empresas y está basada justamente en un pilar que es el humano. Y digo, ¿cómo la administración de las empresas lo puede mirar? Y todavía nosotros en educación es algo que tenemos que terminar de discernir. No por mala voluntad de los equipos de gestión. Estoy diciendo que es algo que lo tenemos que mirar, que lo tenemos que aprender, porque a veces se confunde esencialmente que quien enseña no tiene para aprender, que está como obligado siempre a dar una respuesta, un camino. Y la verdad es que hoy la academia nos dice, es entre todos. Lo tenemos que poder aprender de un modo colectivo. Tenemos que poder armar comunidades de aprendizaje y la gestión tiene que considerar siempre que los docentes son colegas. En otro momento, coyunturalmente, en un momento diferente de responsabilidades, pero hay un profesional allí, hay un colega. Entonces, bueno, esto lo ponía de manera ilustrativa para pensar que también la referencia política en la escuela podría darse en alguno de estos sentidos y digo siempre, sin mala voluntad, es bueno saber que existen. A lo mejor estoy actuando como alguno de estos
de estas características sin quererlo y puedo aprender a hacerlo de otra forma. Seguimos. Bueno, y llegamos como a la última parte de esta conversación. A ver, tengo, profesor Martín dice, quien está en un puesto de gestión institucional sabe que debe poseer competencias de líder y comunicador efectivo, pero pienso en un dilema relacionado a la hora de tomar decisiones de desarrollo y crecimiento personal de sus colegas ante una carrera docente, que solamente escala en categorías salariales y no reivindica el profesionalismo y las inversiones personales de estos. Profe Martín, ¿querés que te escuchemos un ratito? Con gusto, Ana Carolina, gracias por permitir la participación. Bueno, justamente eso, lo que estabas desarrollando respecto de los desarrollos personales y profesionales de quienes formamos la escuela, que muchas veces estamos, en otros términos empresariales, sería sobrecalificados para los puestos que estamos desempeñando. Y la verdad que yo no sé por dónde se empieza, si por el principio, por lo más alto, pero lo cierto es que no hay una verdadera compensación en todo aquello que es inversión personal y de formación, tanto académica como constante y continua, bueno, justamente de lo que uno trata de mejorar en su función, en su práctica, en la responsabilidad, en el cargo. Y digo, se me ocurre cómo hacer para co-construir esa autoridad, porque ya llega un punto donde uno sabe que tiene por debajo, en lo que es la estructura organizacional de la institución, gente que está sobradamente calificada para estar en otros puestos de conducción inclusive. Y bueno, se debe mediar, se debe recompensar, se debe pensar en otras aspiraciones, en otras estructuras internas dentro de la propia institución, ¿no? Bueno, yo agradezco el comentario porque qué gusto me da poder contarles que hoy no estaría con ustedes en este espacio que generosamente me han invitado si no fuera por todos los docentes, las familias y los estudiantes que me hicieron aprender lo que significa el trabajo colaborativo. Creo en un modelo de gestión participativa que reconozca como pares a quienes están calificados y son potentes y autoridad en un tema, lo que le implicaría a los miembros de la gestión duelar esa porción de poder que a veces se le torna necesario decir quién es el director. Y la verdad es que coyunturalmente hay determinadas personas que ejercen esta responsabilidad y debieran ser capacitadas en ese rubro, en ese sentido, pero no por ello dejar de reconocer y dar lugar para que gestionen determinados temas aquellos que son expertos o tienen capacidad de liderazgo en algún punto, ¿no? Digo, agradezco la participación del profesor porque puedo decir que lo he vivido en carne propia y la verdad que el acrecentamiento de las comunidades se hace solamente si se reconoce que el otro es un experto en algo, ¿no? Y por otro lado, teniendo esa plasticidad, esa creatividad para generar instancias donde esos miembros sean reconocidos en la comunidad por algún sentido. Diciendo esto, estoy hablando de experiencias e iniciativas. Yo me he desempeñado en los distintos niveles, pero también estaba en la formación docente y ahora estoy en la formación técnica, terminando mi carrera docente. Darle instancias donde esos que son expertos o líderes en algún sentido tengan un lugar destacado. Porque qué mejor para un equipo de gestión que sean sus docentes los que sean reconocidos.
qué mejor para un equipo de gestión que no tenga que estar visible, sino que pueda una institución caminar como un proyecto compartido porque el horizonte ha sido construido por todos. No tengo la respuesta, profe Martín, pero me animo a diseñar algunos ejemplos o evidencias de cuestiones que he vivido. Me parece importante darle lugar a los demás. El mejor equipo de gestión es aquel que le permite a sus docentes el lugar destacado, porque entonces quiere decir que la institución está construida por todos, ¿no? Que es un proyecto de todos. Utópico, quizás. Les digo que hay experiencias que son muy valiosas y que llevan el buen nombre de la institución mucho más fehacientemente que porque lo diga un equipo de gestión o porque el insumo de autoevaluación institucional sea el más perfecto de todos, ¿no? Así que me parece que es un itinerario que por allí puede darle cabida, ¿no? Porque, bueno, habrá otros modelos organizacionales, también he participado en algunos, donde hay otro tipo de incentivos, ya sea el reconocimiento de cursos de formación, el reconocimiento económico de compra de material, de libros, para que prepare mejor cierta instancia, ¿no? Digo, esa plasticidad también va a depender de las posibilidades de contexto. Dice Micaela del Boca, un buen líder no es el mejor del equipo, sino el que ayuda a que su equipo sea el mejor. Me quedo con ese aporte. Micaela, ¿querés decir algo más? Bueno, Micaela, nos ha gustado mucho este aporte tuyo, ¿no? Nos vamos a quedar con esa consideración de la inversión lingüística para dar otro sentido a las cosas, como dice Barthes, las palabras y las cosas, ¿no? La realidad se torna visible y existe de acuerdo a lo que se pueda decir, ¿no? Así que es muy buen giro lingüístico. Pero, Caro, perdón. ¿sí? Mónica. Sí, perdón, Caro, no me habilita mi manito digital, Está por bien, eso está bien. interrumpí. No, atento a lo que decía Martín, digo que coincido totalmente con eso. Muchas veces, digo, quizás yo siempre soy autocrítica en nuestro sistema educativo, digo, se nos califica por saber, se nos califica por las respuestas acertadas que damos. Y eso creo que nos va disociando de lo bueno que tiene el error. Y poder deconstruirnos, digo, de lo que creemos que es el error, que está mal visto, sino poder asumirlo como un elemento esencial en el aprendizaje. Entonces, el día que nosotros podamos perder el miedo a decir yo no sé, porque no tengo por qué saberlo todo, pero estoy dispuesta a aprender, yo creo que esa es la llave para abrir la puerta que necesitamos en cualquier espacio organizacional, en la escuela, en la familia, en el trabajo que fuese, ¿no? Eso me parece fundamental. Y después muchas veces también poder entender que cuando no se, quizás, ¿no? Cuando no se habilita a esto que decía Martín, de poder rescatar y resaltar la calificación de los compañeros que podemos tener en el equipo, muchas veces obedece también, yo creo, a los miedos, ¿no? Miedo a que el otro me deje en evidencia, miedo a porque yo no tengo la titulación que tiene el otro, pero yo soy el director o la vicedirectora. Y esos miedos, digo, bueno, pueden ser muchas veces la causal de que eso no ocurra, ¿no? Pero en esto que vos decís, que te he seguido minuciosamente y estoy tomando nota también en esto que vos decís, autoevaluación como proceso humano, político y trascendente, digo, poder, bueno, deconstruir y construir, ¿no? Y poder saber que en los espacios todo es conversacional. Las conversaciones nos pueden llevar a ponernos de acuerdo y las conversaciones que no damos
también comunican, como va a decir, ¿no? Entonces, cuando no hablamos o cuando no expresamos lo que sentimos, siempre de la menor manera, de manera asertiva, eso también, digo, va socavando a lo mejor estos espacios, ¿no? Y muchas veces después ocurre lo que quizás pase muchas veces, que esto es solamente un formulismo técnico o administrativo, y no lo tomamos como una herramienta poderosa de autoconocimiento para saber cuál es la realidad, ¿no? Entonces, eso, gracias. No, por favor, gracias a vos, Mónica. Sí, en estas conversaciones, cuando estábamos en contacto con SADOP, a través de Marcela, de Mónica, de Peter, pensábamos que también este es un camino nuevo, en un tiempo nuevo, que nos pone a pensar cosas nuevas para hacer otras cosas, ¿no? Si hasta acá no estuvo esta oportunidad para una visibilidad, pues la construyamos. Tenemos que poder sugerirla, tenemos que poder generar espacios donde la propia experiencia que hoy ocupa un lugar de saber, miren, de Vigo y para acá, todo lo que ha transcurrido y recién ahora volvemos a ponerlo en eje, nos permita hacer paneles, intercambios de experiencias, escritos pedagógicos, construir insumos que puedan ser compartidos por el resto de los colegas, ser comunidad entre nosotros, ¿no? Hay una nueva tradición con múltiples desafíos y creo que al bienestar educativo, que es en lo que la provincia ha hecho foco y lo celebró, no se puede llegar solo discursivamente. Hay una vivencia que tiene que poder darse en las comunidades y en el colectivo docente también, ¿no? Con lugares nuevos, haciendo otras cosas. Un conversatorio de este sentido, generar una red entre docentes para intercambiar insumos, solicitar asesoramiento. Digo, no, fíjense, hablo de algo que seguramente por zona, los círculos de directores, ustedes todos lo vivimos, hay momentos, pero digo, más allá de eso, lo que me interese, aquello en lo que sé que soy bueno, aquello que el otro puede necesitarlo, ¿no? Me parece muy interesante pensar otros caminos para un tiempo que es distinto, para un tiempo que nos arrebata lo inaugural del conocimiento, ya desde la tecnología del 80 para acá, globalizados como esta aldea global de García Canclini, pero además pensar hoy la inteligencia artificial, ¿no? Que ahí nos pone en jaque. Bueno, es un tiempo distinto. Las condiciones de desarrollo del conocimiento y de divulgación del conocimiento hoy son distintas. No podemos seguir siendo los mismos. Para ir cerrando, porque sé que estaba previsto para este horario el cierre, solamente rápidamente pensar, a mí me gusta pensar que la educación es una institución social de fuerte compromiso hacia la transformación de las personas, pero no es romántico el camino. El camino tiene clivajes, tiene anclajes en cuestiones que son a veces ríspidas. Por ejemplo, lo que llamamos el conflicto. Bueno, vamos a avanzar rápidamente con estas diapositivas solamente para mostrar, adiós Andrea, lo que ya sabemos y hemos leído tantas veces, de Frigerio y Poggi, ¿no? Pero cuando hay conflicto, uno dice el conflicto. No, no, miren, conflicto puede ser de distintas formas, ¿no? Hay conflictos que son previsibles y hay conflictos que son imponderables, ¿no? Hay conflictos previsibles porque, bueno, esto que nombrábamos, ¿no? Esta tensión entre modalidades, compromisos, abulia, adherencia al proyecto, o no, modelos, liderazgos, pero eso no comporta una novedad que haya, que genere lugares y servicios disruptivos, pero sí existen conflictos que son imponderables,
pero que hacen irrupción y son novedosos para las instituciones. Esos que ponen en jaque lo que la institución decía que era educar, por ejemplo, porque sus condiciones de contexto inmediato han cambiado, entonces aquello que está en un PEI o en un PCI, que sé que Sadop después va a comentar cómo sigue este ciclo, eso lo van a volver a tomar, pero digo, a veces la institución se encuentra frente al conflicto que aquello que decía que era educar es imposible de llevar a la práctica en las condiciones. A ese conflicto lo llamamos imponderable, porque hace irrupción, consumo problemático, violencia, portación de armas. ¿Cómo se educa? ¿No? Por eso es interesante considerar que este no es un camino romántico. Este es un camino complejo, de fuerte compromiso y aún más de una inevitable necesidad de actualización y formación constante, que es una de las tareas del equipo de gestión, ¿no? Paso a la siguiente, total este material queda. Bueno, al conflicto lo más importante es poder reconocerlo. Cuando está latente y hay ciertas recurrencias que me dan un indicio, es indicial, me dan un indicio que va a ocurrir un conflicto, ¿no? O cuando ocurre y se repite y transforma lo que en una biblioteca llamamos clima institucional, porque son las percepciones entre los miembros de lo que ocurre. Pero lo importante es no negar el conflicto. Al conflicto hay que poder reconocerlo. Conflicto, como palabra, tiene una prensa ideológica que yo quiero aclarar. Digo, no lo digo en términos marxistas a la palabra conflicto, lo digo en términos pedagógicos, ¿no? Si no, uno no podría hablar de conflicto cognitivo para aprender. Conflicto llamo conflicto a aquello que es una tensión y que ocurre por distintas razones y que pone al equipo directivo en el momento de la autoevaluación de considerarlo. Yo tengo que poder preguntar por aquellas zonas o circunstancias que generan disconformidad, malestar, queja, tensión. No estoy hablando solamente de los equipos docentes, sino también con los que aprenden, con el contexto, con las familias, si estoy en niveles obligatorios, o con mi propia propuesta, porque ha decaído por algunas circunstancias. Tengo que poder preguntarlo, ¿no? Frente a esa catarata de novedades que van a surgir, es importante pensar que el equipo directivo tendrá que ser táctico y estratégico, porque no va a poder abordar todo por reconocerlo. Tendrá que asumir prioridades, buscar técnicas. Cuando tengo estas técnicas, monitorear cómo evoluciona el conflicto, es decir, revisar y trabajar positivamente con estos liderazgos existentes. Es decir, que va a estar pivoteando entre prevenir el conflicto, resolver el conflicto o contener su desescalada si es que lo logra. Vamos a seguir con la siguiente. Y pienso en esto. Cuando hablamos de conflicto, pensamos siempre en disputas personales. No, pues no. Estas tensiones pueden tener que ver, aunque después emerjan en la capilaridad de la institución educativa, en lo interpersonal, pero yo tengo que poder como equipo directivo preguntar, sondear o poner sobre la mesa para que emerja cuál es la base de ese conflicto. ¿Es ideológico científico? No estamos hablando de ideológico partidario, digo ideológico científico, por ejemplo, no sé, que evaluar por capacidades o competencias es esto, vale la pena, no vale la pena. A veces hay disputas teóricas, ¿no? No puede el equipo de gestión
seguir pensando que no podemos, seguir pensando que la autoevaluación es algo para hacer un proyecto el año que viene. No, no, esperen, ocurre. Yo tengo que ser sensible, tengo que ser, el equipo de gestión tiene que ser poroso, le tiene que llegar, tiene que ser permeable, tiene que tener ojos, oído, pero sobre todo corazón y razón para abordar lo que ocurre entre las tensiones, ¿no? A veces tiene que ver con disputas de poder. Esas disputas de poder a veces tienen que ver con hitos históricos de una institución, quién llegó en qué momento, para qué, de qué manera se lo designó, o conflictos eminentemente personales que dejan por fuera lo que es académico y educativo. Seguimos un poquito. Ya para terminar, ¿cuáles pueden ser esos componentes que contengan una crisis, desacuerdo, un conflicto, una tensión? Miren, cuando hablamos de conflicto, hablamos de problema y a veces puede ser una paradoja, una vacancia, un vacío, una imposición, por allí puede venir el conflicto. No necesariamente es una pelea personal entre los miembros. A veces tiene que ver con la posición, ¿no? Digamos, quién ocupa determinada tarea y cómo impacta en el resto del equipo, ¿no? No necesariamente para conformar a todos, digo para reconocerlo. O tiene que ver a veces con intereses personales. Digo, cuando hablamos de el saboteador no estamos hablando solamente del estudiante, ¿no? A veces hay personalidades que tienen una forma de cobrar visibilidad solo desde el lugar de la queja, pero no necesariamente porque tengan algo que decir. A veces hay intereses personales. O a veces hay necesidades no cubiertas. Alguien que dijo algo, que lo expuso, que lo primero lo dijo como sugerencia, que después lo preguntó si lo habían tenido en cuenta, que más tarde dijo, ¿qué pasó con eso que habíamos dicho que íbamos? Entonces, a veces hay necesidades que por no ser atendidas, no por ser resueltas, no siempre los equipos directivos, la capa de los equipos directivos la sacamos apenas asumimos, ya no somos superhéroes. Lo que hacemos en los equipos directivos es acompañar y liderar procesos institucionales. Esas necesidades, si no están en posibilidad de ser resueltas o no surgen a través del insumo de autoevaluación, pero no le puedo responder en el momento, como decía Mónica recién, al menos tengo que poder conversarlo, al menos tengo que poder pensar en conjunto de qué manera, como decía Gloria, para sentirse autónomo frente a algo, yo tengo que poder pensarlo y decirle, mire, esto ocurre, hoy no podemos, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿De qué manera? Por eso descreo de la autoevaluación, la discuto, me peleo con ella, como un insumo administrativo que se hace a fin de año o a principio de año sin la vida del ciclo lectivo. Ya para ir terminando, seguimos. Entonces, la autoevaluación institucional, ¿qué es? Es un proceso. La matriz es un modelo que se construye. Es un proceso que trata de poner luz en algunos elementos de la vida institucional de alguna de las dimensiones. Si tengo que autoevaluar y tengo que mirar en detalle lo pedagógico didáctico, tendré que poder construir categorías para preguntar y monitorear a lo largo del año, a lo largo del ciclo lectivo, y trazar en el horizonte ciertas evidencias o resultados a las que quiero alcanzar. Pero es un proceso. Una vez que lo tracé, que puse las categorías, tengo que poder recrearlo si algo en la vida institucional durante el ciclo lectivo me lo tensionan. Lo que no es la autoevaluación institucional, no es una hoja de ruta cerrada, no es el GPS con una sola posibilidad
de ir de un punto A a un punto B. Es un proceso como acto humano y de gobierno. Pero es a su vez un desafío técnico. Todo lo que registro en las conclusiones de la matriz que pueda construir, tienen que poder tener ese tinte de etnografía, investigación, acción. Tengo que poder registrar cuestiones que yo más tarde o más temprano considere que va a afectar, esperemos positivamente, la vida de la institución. Y tiene que poder ser algo a lo que se comprometa todo el equipo que participa. Porque es ese equipo el que tiene que poder ponerle el cuerpo para llevarla adelante. No hay investigación a acción, si no es sobre los hombros, las espaldas, la razón y el corazón de cada uno de los que participan. Como matriz o dispositivo administrativo de autoevaluación institucional, la provincia ha puesto muchos modelos. De todas maneras, quien necesite construir uno para su comunidad, con estas discusiones que hemos venido teniendo, no tengo problema en acercarle algunos modelos. Pero digo, de eso se trata, de la conformación de un dispositivo que es un proceso, es una experiencia, es un factor histórico, se va construyendo porque evoluciona, donde yo pueda, en base a la situación inicial, pensar cuáles son las disponibilidades que esta institución tiene para alcanzar qué horizonte. Ese horizonte va a estar marcado por las características del servicio educativo, su contexto, las características históricas de los miembros, o sea, en qué punto estamos como equipo, y aquello que necesita responder a la comunidad donde se inserta. Me parecía como un granito de arena para acercar a un tema tan escrito como la autoevaluación institucional. Los que tenemos varios años sabemos que la autoevaluación institucional fue mutando entre esos papeles que pegábamos con cintas y cuadrículas eternos, larguísimos, ¿no? A esta pregunta que viene estandarizada. Me parece que la novedad en este sentido es cruzarlo con la tecnología de la información y la comunicación, es decir, saber qué preguntar, cómo construir la línea de base, qué tiene que ver esto con el PEI y el PCI que me propongo, y en base a eso poder entramar proyectos que sean afines y tengan sentido en ese margen, en ese encuadre. De eso se trata la autoevaluación institucional, de un proceso que es humano, es político y es trascendente, como palabra profunda. Lo trascendente va a ser que tenga que ver con dimensiones amplias, más allá del tiempo en el que participamos cada uno. Eso para mí es un poquito la punta del iceberg para esta conversación, que agradezco a todos en esta escucha y participación. Así que un gusto haber estado con ustedes. Peter ha levantado la mano. Hola, Caro, ¿cómo andás? Súper excelente la presentación. Sin dudas que has dejado muchas más preguntas que otra cosa, y eso es lo interesante, porque quien viene a solamente dar recetas, en general casi siempre se queda corto. Yo quiero abundar sobre eso y dejar más inquietudes. Y estamos trabajando con otros compañeros en la confección de un documento que habla sobre la invisibilidad que tienen los empleadores en la cuestión que tiene que ver con el vínculo y la relación de empleo privado. Y bueno, vos justo tocaste un tema hace un ratito y lo estuviste tocando a lo largo de toda la exposición, que es el tema de el ejercicio de los procesos políticos sin disputas de poder. Y yo creo que ahí, donde aparece esta escena
casi utópica en la que vos planteás, en la que hay una discusión de la gestión política en donde no se disputa poder. Yo creo que ese tipo de conceptos por ahí invisibilizan situaciones de poder real que hay en las escuelas, sobre las privadas que son las nuestras, en las que siempre hay una mano que se encarga de decir qué, dónde, cómo y cuándo. Entonces, solamente le quiero aportar como una inquietud, que todo lo que tiene que ver con la gestión de la política es una gestión que tiene que ver con el poder, que sería interesante que a lo mejor en otra charla lo toquemos directamente a eso, porque me parece que lo de la gestión está bien, uno cuando ya está en la gestión tiene que tomar decisiones, pero ya está en el ejercicio del poder. Quizás por ahí poder develar cuáles son los secretos que tiene el poder antes de llegar al ejercicio de la gestión, bueno, estaría bueno, y a lo mejor sería motivo para otra conversación. No quería irme sin decirlo, claro. Bueno, gracias, Peter, gracias a todos. Me parece que sí, ahí preguntaban si podemos mandar un modelo por mail. Sí, varios, los que quieran. Me parece, como dice Peter, y como me parece como palabra o criterio de SADOP, creo que hay que desnaturalizar conflictos que ocurren, ¿no? Porque casi como que terciarizamos sobre la espalda del trabajador docente algunas tensiones que lo superan, ¿no? Que lo dejan fuera incluso de los niveles decisorios. Y eso tenemos que poder conversarlo, porque así como no hay escuela sin estudiantes, tampoco lo hay sin docentes. Y al docente lo tenemos que considerar un profesional, un trabajador, alguien que tiene vocación innegable, pero sobre todo como una persona que transita la mayor parte de su vida dentro de muros académicos, atravesado por múltiples prescripciones, y que si no es por una gestión integral de las máximas autoridades, la vida de ese trabajador docente, más que llegar al fin de su carrera pensando tarea cumplida, llega deseando que termine, porque hay una humanidad que se le ha ido desmembrando. Yo he hablado muchas veces, ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién nos cuida? Hermoso si no había otra cuestión, pero la docencia, así como requiere una formación personal y profesional, técnica, de actualización constante, eso es un criterio que yo sostengo, me parece que no nos olvidemos que esto es un proceso humano. A los sistemas lo habitamos la historia de las personas que formamos esas comunidades, ¿no? Mientras hacemos docencia, formamos familias, perdemos seres queridos, cambiamos vivienda, se van nuestros hijos, vienen nuestros hijos, la vida se nos pasa. Entonces, eso es importante ponerlo sobre la mesa. También como criterios de equidad y justicia en la administración del poder dentro del sistema educativo. Me parece un factor político que es muy interesante, pero me callo porque ya se fue el tiempo. Gracias, Caro. Bueno, agradecerte esta riquísima, iluminada exposición, que la verdad que poder nutrir esta comunidad educativa en algo sustentable y saludable nos va a hacer mucho bien seguramente y nos va a humanizar, como vos decís. Antes de darle la palabra a Gloria para que cierre, sí quiero invitarlos para nuestro segundo encuentro, este segundo módulo que va a tener lugar el 29 de julio, bajo esta misma modalidad por Meet, donde vamos a trabajar allí PCI. Desde ya, ya va a salir el flyer, por supuesto, para que todos puedan inscribirse, así que aguárdenlo. Ahora sí, Gloria, te cedo la palabra. Gracias, Moni. Bueno, la verdad que tan rica esta jornada. Muchas gracias, Carolina.
Yo he tomado algunas palabras como para hacer una síntesis, pero rápida. Seguramente cada uno de los que están en la sala han hecho las suyas. Destaco esto de que estamos en un tiempo distinto, que cada institución deberá tener su propio proyecto, seguramente es así, lo tiene, un proyecto que esté pensado en la comunidad y en el contexto que transitamos, que vivimos, en la importancia de la gestión, esa gestión que dependerá de los líderes que tenga, pero unos líderes que piensan en sus pares y en la construcción entre pares, eso me pareció muy importante. Una gestión que reconozca a sus docentes y que puedan trabajar de manera donde se visibilice lo que puedan hacer y que se destaquen. Una gestión que piense en eso creo que es muy importante. Una gestión que escuche, que dialogue, destacando siempre la comunicación, que fue con lo que Carolina comenzó esta charla, este conversatorio. Atento siempre a las tensiones que se puedan dar, tensiones que son de distinta índole, ideológicas, teóricas. Una gestión que no deje de ser sensible y que no deje de ser permeable, atendiendo a lo humano. Y pensando en la autoevaluación como un proceso que nos permite revisarlo permanentemente, que nos permite recrearlo, que comprometa permanentemente a todo el equipo y a la institución en sí, y un proceso que tenga claro cuáles son los horizontes que se puedan alcanzar. Y me gustó esto que último dijo Caro, con una visión amplia, una visión que vaya más allá de los espacios de cada uno. Eso me pareció muy, muy importante. Creo que no podemos dejar de mencionar a una gestión que no solo tenga en cuenta los deberes de sus docentes, sino también los derechos de sus docentes. Y en esto de tener una visión amplia, creo que sería tan importante y que no siempre se da en las escuelas, donde la institución y el sindicato puedan ponerse los mismos anteojos, para que con esos anteojos puedan mirar a sus docentes, a sus trabajadores, a estos trabajadores que ponen realmente alma, vida y corazón en cada día, en cada jornada. Y qué importante es que el docente termine su carrera en la docencia, cuando llega el momento de la jubilación, realmente pensando en esto, que ha terminado su tarea, que su tarea ha sido cumplida, y no con el deseo de huir ya de esto que estamos transitando porque estamos desbordados. Así que, bueno, creo que nos queda mucho por hacer a cada institución, pero sí está la invitación, y es un nuevo desafío en este tiempo, que sí podamos, sindicato e instituciones, trabajar juntos pensando en nuestros docentes, porque sin docentes no va a haber educación. Y la educación sigue siendo el arma, la herramienta, lo que nos va a sostener y nos va a permitir continuar en este tiempo que es tan difícil. Así que gracias, Caro. Gracias, Gloria. Agradecer, bueno, la presencia de todos y cada uno, los que se han hecho el tiempo y el esfuerzo por compartir este momento de intercambio de conocimiento, y agradecerle a Leo y a los compañeros de prensa, porque sin ellos tampoco podríamos haber estado hoy aquí. Así que gracias a todos y cada uno los que han puesto su granito de arena para que esto salga hoy tan bonito como ha estado. Gracias, Carolina, y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Muy Muchas buenas gracias a tardes. todos. Gracias. Buen descanso, Carolina. gracias. Adiós. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.
Uy. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, Sobre un todo, gusto verlas. muy lindo. Celebro lo que han hecho y lo que están haciendo y lo que queda por hacer. Hay mucho interés y hay mucho que sostener, ¿eh? Así que los felicito a todos, ¿eh? Así es. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Bueno, Gracias. Nos vemos. adiós, Chao, chao. adiós.